profesor. Ya, gracias. Entonces, buenas noches. Vamos a terminar de la clase que estaban faltando. En primer lugar, el sistema reproductor femenino. Y luego vamos a ver la parte del sistema nervioso, el tejido nervioso. Y tenemos la gráfica del sistema reproductor femenino, ¿no? Cuando hablamos del sistema reproductor masculino, mencionamos los componentes, ¿no? En este caso, el útero, las trompas, acá tenemos los ovarios, es el cuello uterino y la vagina. Bien. El sistema reproductor femenino, entonces, está formado por los genitales internos, que son los ovarios, las trompas uterinas, útero y vagina. Así como hay internos, también hay externos, que es la vulva. Encontramos el clítoris, labios mayores, labios menores. Y también está regulado por ese sistema que conocen, bueno, otro gonadal hipotalámico o gonadal hipoficiario. Es un eje donde regula las hormonas que van a participar en todo el proceso de reproducción por parte del sistema femenino. Este es un corte de ovario para ver justamente la parte cortical, que es esta parte de acá, y la parte medular, que es esta zona por donde ingresan vasos sanguíneos. Entonces, en la corteza ahí se va a producir un proceso llamado foliculogénesis, es decir, la formación de los folículos hasta llegar al folículo cercano a la madurez, el luego folículo maduro o DD-Graph, así es el nombre, DD-Graph, donde llega un momento en el cual la célula que lo contiene a este folículo maduro, el ovocito, va a ser justamente expulsado en el proceso llamado ovulación. No necesariamente ese término ovulación es concordante con lo que se expulsa del folículo maduro de Graf. Lo que se expulsa es un ovocito secundario en metafase de su segunda división meiótica, o sea, tampoco es un ovocito secundario completo, se quedó en metafase. Y los restos de este folículo van a formar el cuerpo hemorrágico, porque aquí hay sangre, y luego después se formará el cuerpo lúteo, que va a producir hormonas, a fin de preparar a la capa interna del útero, o sea, la mucosa llamada endometrio, para recibir el producto de la concepción en caso de que haya fecundación. Y si no hay fecundación, entonces este cuerpo lúteo degenera y formará el cuerpo albicans o cuerpo blanco. Y así nuevamente se inicia el proceso cada 28 días o cada 30 días y llega pues al cuerpo albicans. Bien. Este es un corte de ovario de la corteza donde vamos a encontrar justamente algunos folículos que vemos acá. Son folículos primordiales que llevan en su interior justamente al ovocito primario, o sea, ovocito 1, ¿no? Y además vamos a ver cambios en la parte celular de ese folículo. Aquí son células planas y aquí ya son células cúbicas, acá una sola capita. Este es un folículo en crecimiento unilaminar, tiene una sola capa. Acá ya empieza a formar de dos capas, también es primario, de dos capas, hasta constituir este otro que viene a ser el folículo multilaminar, ¿no? Tiene varias capas de células rodeando al ovocito, sigue siendo acá ovocito 1. Y aquí aparece una zona muy importante que es la zona pelúcida, es la parte rojita, la zona pelúcida. Luego, el tejido intersticial o tejido estroma ovárico, y esto ya es un folículo que vamos a ver a continuación. Entonces, en los ovarios va a ocurrir pues, el epitelio germinal, una túnica luquínea, y cada ovario presenta la corteza y la médula, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y tenemos el ovario,
las fibras de la trompa, y luego tenemos el cuerpo del útero, el cuello uterino, y luego la vagina. Bien, entonces vamos a encontrar estas figuras importantes de la foliculogénesis. Células planas, folículo primordial, Célula cúbica es una capa, folículo primario unilaminado o unicapa. Folículo primario, varias capas, acá lo vemos, varias capas, multilaminar. Y aparece acá esta membrana, que es la membrana pelúcida, esta parte de acá, o zona pelúcida, donde se le conoce. ¿No? Y luego cuando comienza a formarse aquí esta cavidad que se llama antro folicular, entonces este folículo ya no es primario, sino es secundario o preantral, desde acá, preantral. Y luego ya el folículo maduro, desde acá, el folículo maduro o de Graf, ya es mucho más amplio el antro folicular, llena de líquido folicular, básicamente de estrógenos, ¿no? Y este acá viene a ser el ovocito, este es el ovocito 1. En todas estas etapas, ovocito 1, ovocito 1, ovocito 1, ovocito 1, ovocito 1. Solamente cuando es expulsado, entonces inmediatamente retorna la primera meiosis, completa su primera meiosis, y se transforma en ovocito secundario en metafase de su segunda división meiótica. Y es así como es expulsado del folículo maduro o folículo de Graf. Este es un corte, una vista panorámica justamente de la foliculogénesis. Acá tenemos un folículo primario multilaminar, aquí tenemos un folículo secundario o preantral, y acá se está formando el antro, y aquí ya es el antro de mayor tamaño, este folículo maduro o de Graf. Bien. Entonces, la niña cuando nace con sus ovarios conteniendo ya ovocitos primarios. No hay formación en toda la vida reproductiva de la mujer de más ovocitos primarios. Ya nace con un número determinado de ovocitos primarios hasta que se acabe, hasta que se agote, ¿no? Que es ya la etapa de la menopausia, donde ya no hay más foliculogénesis. Entonces, en cada ciclo, se van a reunir varios folículos, como es acá, y eso se llama reclutamiento, ¿no? Y algunos cuantos van a continuar creciendo, otros entran en un proceso de atresia, es decir, un proceso degenerativo. Entonces va creciendo y luego aquí se van a seguir en atresia folicular y van a quedar pocos, ¿no? 2 nada más, de los cuales los 2 se vuelve atrésico, y el que queda va a ser el dominante y es el que va a presentar justamente las características del folículo maduro o de Graf. Por supuesto que en todo este proceso no es tan simple como aparentemente podría ser. Juega un papel importante muchos genes, ¿no? El proceso foliculogénico, ¿no? Son genes los que van a, digamos, a ser responsables de la elección o de la selección de qué ovocitos están aptos para llegar a crecer y llegar a la madurez. Todo esto está controlado por las hormonas estrogénicas. Los estrógenos son 3: el estriol, el estradiol y la estrona. Aquí E2 significa estradiol o estrógeno principal, estradiol, estrógeno principal, hasta la formación del folículo ovulatorio. Entonces, todo esto es un proceso. Repito, la niña nace con sus ovarios conteniendo folículos primordiales en su interior de ovocitos 1. No hay más formación en la vida postnatal de ovocitos. La ovulación, entonces hay un momento que aumenta de volumen y presión del líquido folicular. Se le dice una proteólisis. ¿Qué es proteólisis? Es una lisis
una destrucción proteica de enzimas de la pared folicular por un plasminógeno que es una proteína activado, inducido por un pico de LH. Entonces hay un depósito de glucosaminoglucanos, recuerdan en el tejido conectivo, GAGs, glucosaminoglucanos, entre sí, el complejo ovocito cúmulo y el estrato granuloso. Entonces aquí vamos a tener que en el interior del folículo maduro de Degraf va a haber ahí una contracción de las fibras musculares lisas de la capa de la teca externa, y vamos a ver qué cosa es la teca externa. Entonces este folículo maduro va a hacer protrusión a la superficie del ovario y forma el estigma. Y ese estigma va a liberar el ovocito. De ahí que en muchas mujeres en la etapa ovulatoria, que es en la mitad aproximadamente del ciclo, siente un pequeño dolor en la parte del vientre bajo y eso, y a veces una fina gotita de sangre que viene a ser justamente el ovario que se rompe, por supuesto, para liberar al ovocito primario, al ovocito secundario en metafase de su segunda división meiótica. Luego se forma el cuerpo lúteo, ¿no? La pared compuesta por las células de la teca y la granulosa forman pliegues profundos. La hemorragia de los capilares de la teca interna a la luz folicular forma el cuerpo hemorrágico, un coágulo central. El tejido conectivo del estroma invade la cavidad folicular, convierte el coágulo en una masa fibrosa. Y las células de esta granulosa y teca interna aumentan de tamaño y se llenan de inclusiones lipídicas, o sea, de grasas, ¿no? Lipídicas o lípidos. Las células de la teca interna se luteinizan, sintetizando androstenediona y progesterona en respuesta pues, a la estimulación de la LH, o sea, la hormona luteinizante, LH. Entonces se forma el cuerpo lúteo. Si hay fecundación o fertilización e implantación, aumenta el tamaño y forma el cuerpo lúteo del embarazo, un tremendo cuerpo lúteo. Estas son las células luteínicas y estas son las células tecoluteínicas. Estas dos tipos de células van a producir progesterona y estrógenos para poder aumentar el grosor del endometrio a fin de recibir el producto de concepción en caso que haya fecundación. Luego el cuerpo albicans aparece, como hemos dicho, una evolución del cuerpo lúteo. Disminuye el tamaño de células luteínicas, se llenan de lípidos y sufren autólisis, es una autodestrucción. Aparecen vacuolos en el citoplasma, se reduce la secreción de progesterona y estrógenos, y las células de la teca externa y fibroblastos, los tejidos fibrosos, producen colágeno que sustituyen a las células luteínicas, ¿no? Ya tenemos el cuerpo albicans, un cuerpo blanco, es un cuerpo cicatrizante que indica pues, que no hubo fecundación, por lo tanto ese cuerpo lúteo degeneró. Las trompas uterinas presentan 4 segmentos. Tenemos el fundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción intramural de la conexión con el útero. Estas son las fimbrias del infundíbulo, es la que captura, la que capta al ovocito cuando es expulsado del folículo maduro de Graf. El infundíbulo entonces es próximo al ovario, va a estar muy cerca al ovario y presenta prolongaciones digitiformes llamadas fimbrias, estas de acá, fimbrias. Es la ampolla, es la parte de la ampolla, segmento más largo de la trompa, 2/3 de la longitud total, es el sitio de la fecundación. Acá se encuentra el ovocito y llegan hasta ahí los espermatozoides. El istmo, esta parte de acá, el istmo, es el segmento medial estrecho de la trompa, esta parte de acá, Y el cuarto intramural está en conexión con el útero y alrededor de 1 centímetro se encuentra dentro de la pared uterina. Acá está, porción intramural, dentro de la pared uterina. Bien, aquí tenemos entonces el ciclo sexual. Dos gonadotropas, la LH-FSH.
La FSH es la folícula estimulante y la LH es la hormona luteinizante. Todo el proceso ovárico, o sea, la foliculogénesis, es controlado por la FSH, acá, en verde. Cuando se produce la ovulación es porque la LH, acá vemos, aumenta el pico. Aumenta el pico, entonces se produce la ruptura del folículo maduro y se expulsa el ovocito secundario en metafase de segunda división. Y luego es la que va a mantener justamente al cuerpo lúteo, a fin de que produzca dos tipos de hormonas, estrógenos y progesterona. Y el objetivo es de preparar a el endometrio es la capa mucosa del útero, donde va a ocurrir dos fases más importantes. El quinto día después de la menstruación, que dura promedio 5 días, entonces hay una fase proliferativa hasta la mitad del ciclo, ¿no? Supongamos que es un ciclo de 28 días. Entonces, la mitad del ciclo, el día 14, ¿no? Toda esta etapa se llama fase proliferativa. Vemos las glándulas están proliferando, van creciendo. A partir del día 14, después de la ovulación, la fase se llama fase secretora. Las glándulas se tornan medio tortuosas, con abundante secreción, a fin de que si se produce la implantación del huevo o cigote, entonces ya están las condiciones necesarias para su mantenimiento y su evolución posterior. Entonces, estrógenos y progesterona. Entonces, si no hay fecundación, la caída brusca de estrógenos en rojo y progesterona va a dar lugar a que todo lo que se ha preparado acá no, no siga su curso porque no hay fecundación. Entonces, se produce la ruptura y se produce la menstruación, ¿no? La menstruación. Ese es el ciclo sexual. Bien. En caso que haya fecundación, ven ustedes acá, está en el momento de la ovulación, el cuerpo lúteo, en lugar de degenerar, empieza a crecer más y se forma el cuerpo lúteo, ¿no? De la gestación. Estas son las glándulas del endometrio, es la rica vascularización, arterias espiraladas, que hacen posible pues que la mucosa endometrial crezca, a fin de albergar, acá está implantándose el, el embrión, acá está el embrión, se está implantando, y encuentra todo pues preparado, las glándulas en fase secretora, rica vascularización, hasta que aparezca la placenta. Y aquí hay un detalle importante. Normalmente la fecundación debe realizarse en la mitad del ciclo. Si es de 28 días de su ciclo, entonces al día 14 se va a producir ahí la ovulación y por supuesto la fecundación. Al día 21 ya tiene una semana de embarazo. Al día 28, que le tocaba su menstruación, ya tiene 2 semanas. Y entonces, el día que le debe venir su menstruación no viene porque ha tenido un contacto en la mitad del ciclo. Entonces, se produce lo que se conoce como amenorrea, o sea, sin menstruación. No hay menstruación porque hay embarazo, está implantándose. Y también a veces esta implantación, como hay rica vascularización, hay ruptura de vasos sanguíneos, entonces se produce una ligera hemorragia muy leve y la mujer piensa que ya ha menstruado y no es así, sino se está implantando. Se está implantando y aquí hay rica vascularización, se toma contacto el embrión con estas arterias para nutrirse y seguir con el desarrollo. Entonces, ya no se forma cuerpo albicans porque hay cuerpo lúteo, hay cuerpo lúteo de la gestación, Este es un útero que ha sido esterectomizado, se ha sacado por la presencia de un mioma. Fíjense ustedes, este es un mioma, un tumor
que se encuentra en la cavidad uterina, que dificulta que se implante el embrión en caso que haya ocurrido fecundación. Es tremendo, no hay espacio, ¿no? Entonces se tiene que extirpar todo este útero, es lo que se llama una histerectomía. Y luego vemos aquí, esta es la parte de la mucosa, esta es la parte del cuello, esta es la parte de la vagina, ¿no? Eso se llama útero histerectomizado. Bien. Entonces el ciclo uterino, ¿no?, que es muy diferente al ciclo ovárico, se divide en tres fases. La primera fase, la fase menstrual, comprende de los 3 a 5 días primeros del ciclo, causada pues, por la disminución brusca de estrógeno y progesterona, producida por el cuerpo lúteo en el ovario. Segunda fase, fase proliferativa de crecimiento, días 5 a 14, renovación de la capa funcional del endometrio. Y la tercera fase, fase secretora, del día 14, o sea, día 15 al día 28, inicia después de la ovulación. El endometrio continúa engrosándose como resultado del edema y acumulaciones de glucógeno de las glándulas endometriales. Entonces, esas glándulas endometriales producen su excreción rica pues, en glucógeno y en mucopolisacáridos que le van a servir al embrión como nutrientes iniciales hasta que aparezca la placenta. Esa es la vista de un endometrio en fase proliferativa. Ven las glándulas rectas, abundante estroma entre glándula y glándula. Los espacios son bastante grandes. Acá también otro espacio, otro espacio. Y esta es la fase secretora, donde las glándulas toman un aspecto medio cerrado, irregular la luz. Están más cercanas unas que otras. Aquí hay separación, como vemos acá. Muy cercanas, hay una edematización, o sea, un ligero hinchamiento, ¿no?, del endometrio. Es la fase secretora. Hay algunas preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué es la menstruación? La menstruación es la producción justamente de sangre o menstruación o sangre menstrual después de no haber ocurrido la fecundación. Esa es la definición de la menstruación. Cuando empiezo a menstruar, ¿puedo salir embarazada? Muy difícil, ¿no? Ha habido casos excepcionales, ¿no? Pero no es el hecho de que esté menstruando, ya las hormonas bloquean, ¿no?, la foliculogénesis, pero en algunos casos excepcionalmente puede haber una ovulación y si hay contacto coital, entonces puede salir embarazada. Pero repito, no es lo frecuente. En medicina no hay nada absoluto, es una cosa relativa, excepcional. Me puede dar anemia por el volumen de sangre que se pierde normalmente. El volumen de sangre en los 3 días o 5 días que dura la menstruación solamente un promedio de 60 mililitros. Pero a una mujer hay más de 60 mililitros, donde hay prácticamente no solamente 3 a 5 días, sino más días, 6 días, 7 días, inclusive semanas. Y ahí sí hay pérdida de sangre que puede dar anemia, ¿no?, por el volumen de sangre que se pierde. No normalmente, sino como consecuencia de un problema, de una disfunción uterina. ¿Cuántos días en promedio debe durar mi periodo? De 3 a 5 días como máximo. Y cuando menstruo, ¿puedo estar embarazada? Muy difícil, ¿no? Porque en el caso, como repito, hay pues las hormonas que impiden, ¿no?, que se produzca la ovulación. Luego, ¿es lo mismo ovulación que menstruación? No, es lo mismo. Ovulación es ovario, como menstruación es útero. Son cosas completamente diferentes. ¿Puede haber menstruación sin ovulación? Sí. ¿Quién va a presentar ese problema? Mujeres que usan como anticoncepción oral, ¿no?, hormonas, entonces va a menstruar, pero no hay ovulación, porque bloquean a la LH, que es la encargada pues, de la ovulación. Entonces no hay ovulación, pero sí hay menstruación. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Se coagula la sangre menstrual? Normalmente no.
Pero en algunos casos se puede producir un coágulo que no es anormal, ¿no? Puede coagular, sí, a veces no. Y tengo molestias en mis mamas antes de la menstruación. ¿Es normal? Claro. Eso se conoce como mastodinia, que es un pequeño un tumefacto, ¿no?, de la glándula mamaria. Produce cierta molestia, que no es lo mismo que mastalgia. Mastalgia es dolor de mama como consecuencia, pues, de un golpe o de todo lo que practican deportes, vóley, por ejemplo, le puede caer, pues, un mate a ese nivel, ¿no?, de la mama y puede doler. Eso es una mastalgia, ¿no?, que no es lo mismo que mastodinia. Mastodinia es cuando las molestias por razones hormonales durante la menstruación. Algún correlato clínico es importante, por ejemplo, la poliquistosis ovárica. Muy frecuente en jóvenes después de la pubertad, ¿no? Es un crecimiento de ambos ovarios, predominando en uno de ellos. La corteza ovárica se pone gruesa y fibrosa, ¿no?, generando una membrana que se llama la Purkinje, ¿no? Se observan múltiples quistes foliculares, ¿no? Hay una hiperplasia. La hiperplasia es un crecimiento con el número de células, un aumento del número de células hiperplasia, luteinización de la teca interna y endometrio proliferativo, a veces hiperplásico, es decir, que hay un mayor número de glándulas, ¿no? Y tenemos un ovario normal, este es un ovario normal, ¿no? Y este es un ovario poliquístico, están los quistes. Esa es la ecografía, fíjense los quistes, los quistes. Este es un ovario normal, normal. Y hay menopausia precoz, sí, ese permanente de la menstruación antes de los 40 años. Ocurre porque los ovarios ya no liberan ovocitos, o sea, no hay foliculogénesis, realmente, y pierden la capacidad de producir hormonas. Por eso que una mujer cuando entra en menopausia tiene que dar una hormona de reemplazo, porque sus ovarios ya no producen hormonas. Bien. Y luego entramos ya a la parte de neurohistología, es la parte del tejido nervioso. El tejido nervioso comprende toda la masa de tejido nervioso del cuerpo, formando un complejo sistema de comunicación neuronal. La función esencial: comunicación, excitabilidad, conductividad. Y el estímulo mecánico, químico, térmico hace posible que actúe sobre un receptor. Ese receptor recibe el impulso nervioso y la respuesta puede ser sensitiva o motora. Sensitiva o motora. Sensitiva porque produce, pues, por ejemplo, cuando hay un dolor, cuando hay sensación de frío, de calor. Y motora, la acción, ¿no?, la acción de movimiento del músculo, especialmente el músculo, ¿no?, o de los tendones. El desarrollo del sistema nervioso pasa por dos etapas muy importantes. La vesícula, la formación vesicular primarias, son tres: prosencéfalo, cerebro anterior; mesencéfalo, cerebro medio; y romencéfalo, cerebro posterior. Luego aparecen vesículas secundarias. El prosencéfalo se divide en telen y diencéfalo. El mesencéfalo no se divide y el romencéfalo lo hace en metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo, de ahí se van a derivar los hemisferios cerebrales y núcleos basales. Del diencéfalo, tálamo, hipotálamo, hipófisis, epitálamo, subtálamo. El mesencéfalo, los tubérculos cuadrigémenos. Y del metencéfalo, la protuberancia y el cerebelo. Y del mielencéfalo, bulbo raquídeo, ¿no?, bulbo raquídeo. Y tenemos de las 5 vesículas, de las cuales se van a derivar todas las estructuras que se presentan a nivel del sistema nervioso central y periférico. Vesículas primarias y secundarias. Y tenemos las tres vesículas primarias, ¿no?, el pro, el mesen y el romencéfalo, vesículas primarias, ¿no? Y luego viene la médula espinal, ahí está la médula espinal. Luego se forman del prosencéfalo el telencéfalo, acá está, telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo no se divide, ¿no?, y el romencéfalo
da lugar al metencéfalo, mielencéfalo y el cuarto ventrículo, acá está, ¿no? Y acá viene la médula, ¿no? La médula. La parte de esas vesículas no son compactas, sino que tienen cavidades que se conocen como ventrículos. A nivel del encéfalo, ventrículo lateral. A nivel del diencéfalo, tercer ventrículo. Y aquí hay un agujero de Monro, un agujero interventricular que comunica el ventrículo lateral del encéfalo con el tercer ventrículo del diencéfalo. Luego el mesencéfalo tiene también su conducto, su canal, que es el acueducto cerebral, y luego acá tenemos el cuarto ventrículo, entre el meten y el mielencéfalo, el cuarto ventrículo, acá está. Entonces por ahí circulan el líquido cefalorraquídeo hasta la médula, acá está la médula espinal. ¿Por qué migran las neuronas? Las neuronas tienen una capacidad migratoria importante, ¿no? Nacen en lugares distintos a los que finalmente ocupan el cerebro adulto, ¿no? Mientras el cerebro crece, durante el cerebro embrionario, las neuronas recién nacidas viajan a través del mismo para alcanzar su posición final. Entonces acá hay la neurogénesis secundaria, o sea, postnatal, este es en el feto, este es en el neonato recién nacido y este es en el adulto. Entonces vemos cómo la mayoría de neuronas van migrando a diferentes zonas, lejos del lugar donde se originaron, ¿no? Y empieza entonces a formarse una histogénesis de lo que es el tubo neural, que es los inicios, los precursores del sistema nervioso central. Presenta un epitelio neural y aquí se van a formar los neuroblastos apolares, no tienen ni parte cefálica ni parte caudal. Neuroblasto bipolar, ahí tenemos dos prolongaciones cortas. Neuroblasto unipolar, una sola prolongación. Y el neurona multipolar, vemos acá muchas ramificaciones. Esto lo encontramos en la placa basal. Esta es la placa basal. Ahí se encuentra. Luego los glioblastos. Glioblastos van a dar lugar a los astroblastos, y estos a su vez van a ser dos tipos: astrocitos tipo 1, o protoplasmáticos, y astrocitos tipo 2, o sea, el astrocito fibroso. Donde encontramos esto en la capa del manto. Acá está la capa del manto. La capa del manto es esta parte de acá, una oscura, ¿no? Una oscura capa de manto. Y luego los oligodendroblastos van a dar los oligodendrocitos que se encuentran en la capa marginal. Acá está la capa marginal. El manto es esta oscurita y la marginal es esta clarita de acá. Bien, estas son las células provenientes del epitelio neural. Pero hay otras células que no se forman de este epitelio neural, que son la microglia, cuya función es fagocitar en cuerpos extraños que pueden ingresar al sistema nervioso central o periférico. Y esas células se forman del mesodermo, ¿no? El mesodermo de acá se forman del epitelio neural o neuroectodermo, esta parte de acá. Y entonces las células de la microglia tienen función fagocitaria, se derivan del mesencéfalo, del mesodermo, ABP del sistema nervioso. ¿Qué cosa es ABP? ¿No? Aprendizaje basado en preguntas. ¿Cuáles son las dos categorías del tubo neural que conforman las células controladoras y de soporte? Y tenemos la respuesta: las neuronas y las células gliales, respectivamente. Y lo tenemos, las neuronas, ¿no? Con su cuerpo soma, sus prolongaciones llamadas dendritas, prolongaciones cortas y una prolongación larga, que es el signo de Jackson, que va a llegar a un terminal axónico, sobre todo músculo, ¿no? Para que pueda realizar su actividad ese músculo.
¿no? Igual acá también está. Esta es una neurona bipolar, esta es multipolar, tenemos acá varias prolongaciones. Y esta acá es una pseudo unipolar, es acá, ¿no? Pseudo falsa, prácticamente, ¿no? No está en la parte apical, sino está en la parte intermedia, prácticamente, ¿no? Está la célula de la glía, ¿no? Son las dendritas, es la neurona, está la microglia, los oligodendrocitos, y luego hay también una capa de mielina, que es una proteína, que va a recubrir justamente a los filetes nerviosos, ¿no? Es como un cable de corriente eléctrica, está forrado pues por plástico externamente, y el conductor es un metal, que es el cobre, ¿no? El cobre. Entonces, las células nerviosas tienen su vaina de mielina, que es una proteína que los protege para conducir adecuadamente el impulso nervioso. No es, pues, no está libre, está cubierta pues, de esa vaina de mielina, que es una proteína, una proteína. Este es el tubo neural, y en la parte dorsal se forman estas células, las crestas neurales. Las crestas neurales tienen múltiples derivados: lectomeninges, neuronas y glía de los ganglios craneales, células cromafinas de la médula y la glándula suprarrenal, las de Schwann, células capsulares. ¿Qué más tenemos? Neuronas de los ganglios paraviscerales, están las vísceras, neuronas y glía de los ganglios epidales, neuronas de los ganglios paravertebrales. Van migrando por diferentes lugares. Y los melanoblastos, que van a dar justamente el color de la piel, ¿no? A través de la melanina. La neurona, entonces, ¿cuáles son las partes principales de una neurona? Y lo tenemos. A, B, C, D. A, axones. B, botones. C, cuerpo celular. D, dendritas. Nunca se va a olvidar A, B, C, D. A, axones. B, botones. C, cuerpo celular. D, dendritas. Ahí lo tenemos. Axones, acá está el axón. Botones, ahí están los botones que llegan a un músculo, por ejemplo. Cuerpo celular, acá está, o soma, también se llama cuerpo celular o soma. Y las dendritas, estas prolongaciones cortas de acá. Ese es el A, B, C, D. Luego tenemos cuáles son las características en el cuerpo celular del pericardio. El pericardio es el soma, el cuerpo, ¿no? Núcleo central prominente, cuerpo de Nils, ribosomas basófilos y densos, y reros, retículo plasmático rugoso, intervienen en la síntesis proteica, el cuerpo de Nils. Axón, protuberancia alargada que contiene abundantes canales iónicos. Ahí tenemos. Esta es la protuberancia del axón, está el nucleolo, es el núcleo, ¿no? Estas son las dendritas, ¿no? Y esta es la sustancia de Nils, ¿no? O sea, también se llama sustancia tigroide, ¿no? Porque tiene la forma, ¿no? Del pelaje del tigre, tigroide o sustancia de Nils. Célula de la neuroglia. Tiene por función brindar apoyo físico y metabólico a las neuronas. ¿Cuáles son los principales? Los astrocitos o macroglia, protoplasmático, que está a nivel de la sustancia gris, o fibrilar a nivel de la sustancia blanca. Oligodendrocitos también son parte de la macroglia, mielina y sistema nervioso central. La microglia surgen los monocitos, o sea, son células fagocíticas, ¿no? Fagocitos que promueven la fagocitosis, células ependimarias, y la célula de Schwann que da lugar a la mielina en el sistema nervioso periférico, ¿no? Estas son las células de la neuroglia, el asociato protoplasmático, esta es la neurona, este va a ser el asociato fibroso, este va a ser un capilar ricamente vascularizado, ¿no? Luego tenemos oligodendrocito, que era la microglia, ¿no? La microglia. Y son las únicas células de todo el sistema nervioso que no se forman pues del mesénquima, sino se forman del mesodermo. Las gliales, hemos dicho, diferencia la mediación del oligodendrocito con la mediación mediada por el de Schwann. Los oligodendrocitos mielinizan,
múltiples axones en el sistema nervioso central. Las zonas de Schwann mielinizan un solo axón en el sistema nervioso periférico, acá lo tenemos. Esta es la mielinización por parte de los oligodendrocitos, varios axones, aquí hay 1, 2, 3. En cambio, las células de Schwann mielinizan un solo axón, acá está, un solo axón. Esta es la vaina de mielina que está recubriendo al eje o axón. Y tenemos la vaina de mielina normal y esta es la vaina de mielina lesionada, que vamos a ver si se repara o no se repara. Luego los neurotransmisores facilitan la comunicación rápida entre las neuronas al modificar la descarga de potenciales de acción, ¿no? Son sustancias químicas que participan en la síntesis y el movimiento también, por supuesto. Serotonina, dopamina, endorfina, adrenalina, noradrenalina, glutamato, GABA, acetilcolina. Son aminas son péptidos, aminoácido, glutamato, aminoácido, GABA, éster, acetilcolina. ¿Y dónde se encuentra la serotonina? Varias regiones del sistema nervioso central. La dopamina en el encéfalo y en el sistema nervioso autonómico. La endorfina, varias regiones del sistema nervioso central, retina y tracto intestinal. Adrenalina, área del sistema nervioso central, división simpática. La noradrenalina, área del sistema nervioso central y división simpática del sistema nervioso autónomo. Glutamato, el sistema nervioso central. GABA, encéfalo, y la acetilcolina y la sinapsis con músculos y glándulas y diversas partes del sistema nervioso central. La sinapsis viene a ser la comunicación, ¿no? Que puede ser entre dendritas o puede ser entre sinoides o axones. Pues tenemos justamente las neuronas con las sustancias de Lis, luego el cuerpo soma, que son las dendritas, este es su núcleo, con el nucleolo, ¿no? Este es el cono axónico, de aquí nace el tiroideo axón, ¿no? Estos son los botones sinápticos, estos de acá, donde hay una arboreación terminal, aquí también, son los botones sinápticos. Todo esto acá es un recorrido del impulso, desde acá, ¿no? El impulso, según sea motor o sea sensitivo. Degeneración del diego nervioso, un corte transversal de los axones induce cambios en el soma, como cromatólisis, fragmentación del órgano de Nils, con pérdida de la basofilia del citoplasma, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Esto se llama cromatólisis, fragmentación del órgano de Nils, con pérdida de la basofilia del citoplasma, ¿no? Se pierde la basofilia, ¿no? La degeneración del extremo distal del axón se conoce con nombre de degeneración waleriana. Acá lo tenemos. Este es lo normal. Está haciendo que axón. Acá se produjo en lugar de la injuria. Acá está la injuria. Injuria. Este es el músculo esquelético, la fibra nerviosa. Entonces acá se ha producido el corte. Entonces aquí empieza a liberar, va a aparecer acá una fragmentación de gránulos de Nils, ¿no? Entonces este músculo no va a recibir la inervación para el movimiento. Y entonces poco a poco se va regenerando esta zona, ¿no? Se va regenerando, el músculo por supuesto inicialmente pierde grosor, volumen, y luego se va a realizar la regeneración neural satisfactoria, ¿no? Recupera el tamaño del músculo inicialmente, ¿no? Y luego, cuando la regeneración neural es insatisfactoria, entonces ya no hay lugar a que el músculo reaccione, queda ya músculo atrofiado, ¿no? Músculo atrofiado. Entonces, esto es a nivel del sinógeno axón. Si la lesión es a nivel del cuerpo de la neurona, ya no tiene regeneración, se pierde esa neurona. Mientras que el sinógeno axón sí tiene regeneración, pero el cuerpo neuronal no lo tiene. Entonces, si se lesiona una neurona en su cuerpo, prácticamente esa zona queda ya sin ninguna actividad, sobre todo muscular. El sistema nervioso central que representa la barrera hematoencefálica. Es la barrera hematoencefálica, es una estructura histológica y funcional que protege el sistema nervioso central. Restringe el paso de sustancias nocivas de la sangre hacia los tejidos del sistema nervioso central y está constituido por células endoteliales especializadas
que recurren a los vasos cerebrales. Tiene pues una importancia de mantener la homeostasis. ¿Qué cosa es la homeostasis? Es el equilibrio de las neuronas y las células gliales. Además del bloqueo del acceso de sustancias tóxicas internas o puede ser del medio externo. Es de la barrera, la barrera, la barrera hemato, porque tiene relación con la sangre hematoencefálica, ¿no? Acá están las uniones, los vasos sanguíneos, las neuronas, los astrocitos, ¿no? Y estos son justamente los botones del sinueje o axón. Sustancia gris, formada por agregado de cuerpos de neuronas, dendritas y porciones no mielinizadas de axones y células gliales. Sustancia gris. En el encéfalo se encuentra en la periferia del cerebro y cerebelo, en la corteza, y ganglios basales profundos. Y la médula, en la parte interna, en forma de H, rodeada de sustancia blanca. La sustancia blanca, fibras nerviosas mielinizadas, algunas no mielinizadas y neuroglias. Encéfalo en la parte interna y rodeando los ganglios basales, en la médula en la periferia. Coloración blanca por abundancia de mielina que rodea los axones. La corteza cerebral se divide en 6 capas compuestas por neuronas. Se carga de aprendizaje, memoria, integración sensorial, análisis de información e inicio de reacciones motoras. Tiene una capa molecular, una capa granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, capa piramidal interna, capa multiforme, ¿no? Acá están las capas. Granulosa externa molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna, multiforme. Ahí lo tenemos. Estas 6 capas pues, de la corteza cerebral participan en la memoria, participan también en el aprendizaje, en la integración sensorial, por eso se tiene que cuidar mucho a esta corteza cerebral, ¿no? Se recomienda mucho, como ustedes son muy estudiosos, tomar pues su ácido fólico, ¿no? Que ayuda a preservar, ¿no? la corteza, sobre todo corteza cerebral, y que pueda mejorar la memoria, sobre todo, y el aprendizaje. Y estas son las células piramidales de la corteza cerebral, tienen la forma pues, de una pirámide. Todas son células de la corteza cerebral. Y las más pequeñitas, esas de acá, vienen a ser las células de la glía, ¿no? Que acompañan a las células nerviosas. El cerebelo, la corteza cerebral tiene a su cargo el equilibrio, tono y coordinación musculares. Presenta 3 capas, molecular, de Purkinje y luego la granulosa, ¿no? La granulosa. Molecular, de Purkinje y granulosa. ¿No? Esta es la molecular, esta es la Purkinje y esta es la granulosa. ¿No? Ahí lo tenemos. Purkinje, esta es Purkinje y esta es la granulosa. Bien notoria la célula de Purkinje. La médula espinal es una cilíndrica, alargada, aplanada en sentido anterior-posterior, 2 zonas. Central, sustancia gris, hasta anteroidismo o motora, hasta posterior sensitiva, hasta lateral o vegetativa y comisura central de ependimo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Periférica, sustancia blanca, axones mielinizados, de neuronas motoras y sensitivas. Funciones, vía conducción, ascendente o sensitiva, centro del acto reflejo, ¿no? Los actos reflejos son muy importantes para evaluar a los pacientes, ¿no? Ahí tenemos forma de H, la sustancia gris, esta parte de acá, forma de H, y la sustancia blanca que está rodeando todo esto. De la placa del suelo y de las placas basales, este de acá viene a ser el conductor del epéndimo y de una placa del techo son las placas alares. Y son las astas intermedias. Astas intermedias. ¿No? Y tenemos la H típica, ¿no? Astas posteriores, astas anteriores. Esta acá es la sustancia blanca, la sustancia gris. Sustancia gris y sustancia blanca, y la de sustancia gris, cuerpos neuronales, sustancia blanca, corte de los ejes o axones. Difícil de confundir en diagnóstico
lo que es sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Cómo se diferencia el tejido nervioso del cerebro y cerebelo del de la médula espinal? La corteza cerebral y cerebelosa tienen una cápsula delgada de materia gris con centros de materia blanca, islas de materia gris esparcidas. Y la médula espinal, cápsula gruesa de materia blanca y centro de materia gris con forma de H, como hemos visto, ¿no? Esa es la diferencia entre el tejido nervioso del cerebro y cerebelo, comparándolo con de la médula espinal. Las meninges son tres: dura madre, es la capa más externa que está debajo del hueso de las meninges, y la aracnoides, capa intermedia de las meninges, la aracnoidea, capa intermedia, y la capa más interna, la vía madre, está de acá, ¿no? La vía madre, la más interna, altamente vascular, la meninges está en contacto, ¿no? Está en contacto con el espacio subaracnoideo. La vía madre, muy vascularizada, procesos neurogliales, astrocitos forman una capa muy delgada y se unen con firmeza a la cara interna de la vía madre. Presenta fibroblastos modificados y aplanados, vasos sanguíneos, rodeados por células gliales, macrófagos, células cebadas y linfocitos. Nuevamente tenemos que las aracnoides, la vascular también, epitelio simple, plano, de origen mesenquimal, fibroblastos y los colágenas, y una fibrosis elástica. El espacio subaracnoideo, acá está el espacio subaracnoideo, esta parte de acá. Entre el aracnoides y vía madre contiene el SR, no tiene comunicación. Y el espacio subdural, acá está el espacio subdural, entre dura madre y aracnoides. Entre la dura madre, que está acá, y la aracnoides, este es el espacio subdural. El suboideo, compuesto de pliegues de vía madre dentro de los ventrículos del cerebro, produce el LSR, 14 a 36 mililitros por hora, y reemplaza en su volumen total 4 o 5 veces al día, no va cambiando, va reemplazando. Revestido por epitelio cúbico simple, ¿no? Baña del LSR, los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal, ¿no? Y tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo con su plexo coroideo, que forman parte, pues, de la formación, forman parte de la elaboración del líquido cefalorraquídeo. Tenemos el tercer ventrículo con su plexo coroideo, ¿no? A nivel del diencéfalo, a nivel de los ventrículos laterales. Emisión nerviosas, fibras que terminan en receptores sensoriales son dendritas, fibras con terminaciones motoras o secretoras son axones prácticamente, ¿no? Son de tres tipos en base al origen del estímulo: esteroceptores, recién estímulos de la superficie corporal, incluyen los sectores del calor, Ruffini, frío, Krauss, tacto, Meissner, presión, Pacini, y dolor, terminaciones nerviosas libres. Esos son esteroceptores de la superficie corporal. Y lo tenemos Merkel, tenemos acá terminaciones nerviosas peritriquiales, este es Meissner, ¿no? Este es Ruffini, este es Pacini, este es Krauss, las musculares, cuerpo teninoso de Golgi. Son las terminaciones nerviosas. Inclusive los pelos, el cuello peloso tiene su terminación nerviosa. Por eso cuando le jalan el cabello, o las chicas se depilan, duele. ¿Por qué duele? Porque tiene terminaciones nerviosas peritriquiales, alrededor del pelo. Los sectores del medio interno transmiten sensaciones como el hambre, la sed, los dolores visceral, vasos sanguíneos y vísceras, ¿no? Los dolores son interoceptores. Y propios sectores, acciones del cuerpo, controla la respuesta de los músculos esqueléticos y tendones. Y tenemos las sensaciones sensitivas y motoras, propios sectores, acciones del cuerpo, controla la respuesta de los músculos esqueléticos y tendones. Este es el Meissner, el músculo de Meissner, el corpúsculo de Batter-Pacini, ¿no? Son los más conocidos. Dentro de esto se encuentra en la dermis papilar y esto se encuentra en la dermis reticular.
Después de ese efecto de proliferación, bueno, el sistema nervioso puede tener feocromocitomas, ahí están los tumores, a nivel de la glándula suprarrenal, o los neuroblastomas, tumores de la médula, de la grasa del sistema renal, carcinoma medular del tiroides, tumores carcinoides, tumores de las células enterocromafines del aparato digestivo, neurofibromatosis, ven ustedes los neurofibromas, y melanosis neurocutánea, o sea, los nevus pigmentados múltiples congénitos, acá están, múltiples congénitos, y albinismo, que es un defecto genético, la falta de pigmentación del cabello, de la cara, y también del iris, a veces no tienen color de ojos, sino son rojos porque se traslucen los vasos sanguíneos retinianos, ¿no? Luego hay defectos de tubo neural, ¿no? Se clasifican según su localización, puede ser craneales o espinales, incluyen merencefalia, anencefalia, cefalocele, variedades morfológicas, holocrania, nerocrania, encefalomeningocele, su contenido, encéfalo hidromeningocele y meningocele craneal. También pueden ser espinales, también espina bífida, incluye espina bífida oculta, mielosquisis, espina bífida quística, y según el contenido, mielo, meningocele, meningocele. ¿Qué significa mielo? Médula, meninge y bolsa. Meningocele no tiene médula, simplemente la meninge, nada más. Este es lo normal, mero cránea, o sea, hay cerebro desorganizado, pero sí presenta tronco cerebral. Este es el anencéfalo, no hay sistema nervioso, no hay cerebro, tronco cerebral sí, es anencéfalo. La diferencia entre uno y otro es aquí hay algo, aquí no hay nada anencefálico. Este acá es anencefalia o meroencefalia. Es meroencefalia porque hay acá masa cerebral. Ojos achinados, nariz plana, boca pequeña, pabellón auricular, bajos, ¿no? Cuello corto, cuello corto. Acá otro, plano, aquí es anencefálico, no hay nada. El anterior sí, había masa cerebral. ¿No? Hidrocefalia, ¿no? Tremendo cráneo de un recién nacido. Se obstruye, sobre todo el conducto cerebral del mesencéfalo, ahí es donde ocurre esta estenosis, o sea, un estrechamiento de la luz, se acumula el líquido cefalorraquídeo, y como los huesitos todavía no están muy bien osificados de la región cefálica, sufren pues esta dilatación por acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Granosquisis, ven ustedes acá, en la parte occipital, tremenda bolsa, eso se llama exencefalia, encéfalo hacia afuera, ojos achinados, nariz plana, boca pequeña, lengua larga, el pabellón auricular grande, se llama macrotia, y acá un cuello corto, cuello corto. Acá vemos en la parte occipital, en la parte anterior tiene lo que se llama onfalocele, o sea, asas intestinales fuera de la cavidad abdominal. Aquí frontal, aquí a nivel de la frente, un encefalomeningocele. Acá también, arriba, acá tenemos una masa cerebral, pero tiene pabellón auricular corto, o sea, microtia, la cavidad bucal es grande y ojo, ¿no? Hay un ojo definido, ¿no? Acá, cráneo, raquisquisis, todo eso está abierto, ¿no? En la parte posterior del cráneo y toda la columna abierta, se llama cráneo, raquisquisis, raquisquisis. Y la fibra bífida oculta forma más leve espina bífida, pequeña abertura en una o más de las vértebras. No hay protrusión de meninges y médula espinal, acá está. ¿Cómo se reconoce? Un mechón acá de pelo que tiene en la parte lumbar. Acá. Eso tiene una espina bífida oculta, ¿no? Acá lo tenemos. Esa es la espina bífida oculta. Puede ser con meninges nada más, o sea, meningocele nada más. La médula está intacta. Pero cuando hay salida de médula, ahí está la médula, meninges y el cele, entonces estamos hablando de mielo, meningo, cele. Este es meningo cele, este es mielo, meningo cele. Esta acá es espina bífida oculta, solamente
No ha cerrado los sacos vertebrales y tenemos los pelitos. Muy bien. Eso es lo que tenía, estaba pendiente. No sé si tiene alguna pregunta, vicedelegada. ¿Está claro? Entonces, hasta acá es el examen.